La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y bien, a esta hora damos la bienvenida al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente también de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre estos dos temas polémicos y temas también donde hay revelaciones ya en las últimas horas. El caso de Alex Saab. Primero, asambleísta, buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitaciones por esta gran responsabilidad de hacer buen periodismo desde la radio, Casa Nueva. Casa Nueva, sí, gracias. ¿Cuál es el informe que se está ya preparando? Porque entendemos que en las próximas horas será ya aprobado el informe en el caso de Alex Saab. Recordemos que él se ha declarado no culpable ante las autoridades de Estados Unidos y no obstante, hay pruebas que parecen contundentes y principalmente, ¿cuál es su relación con Ecuador? Bueno, esta comisión trabaja 16 horas al día. Yo me escapé un ratito para venir a esta entrevista y vuelvo a continuar con dos informes que están prácticamente a la puerta del horno. El uno, el informe sobre el juicio político en contra del superintendente de compañías, Víctor Anchundia, donde se incorporan algunos temas como parte de las acusaciones de los interpelantes Luis Almeida y Ricardo Vanegas. Uno de esos temas que es importantísimo es esta macroestafa a los fondos de la policía del ISPOL, son 940 millones de dólares. Y el otro gran caso que duele la cabeza y ha hecho doler la cabeza a algunos es el caso de Alex Saab, llamado localmente el caso de operaciones ficticias o sobrevaloradas con el sistema de compensación Sucre. Estos dos informes esperamos aprobarlos este día viernes. Un poco para explicarlo mejor, ¿cómo funcionó el Sistema Único de Compensación Regional Sucre en esta trama de lavado de dinero? Para que la gente nos pueda entender un poco cómo operaba esta. Con su típica visión izquierdista, antiimperialista, que son los términos que usó el comandante Hugo Chávez, ya fallecido, intentaron construir una arquitectura financiera latinoamericana antiimperialista, anti-Estados Unidos. Entonces ellos idearon una moneda virtual que es el Sucre. Esto nace como iniciativa de Hugo Chávez, antes incluso de que Rafael Correa sea presidente del Ecuador. Y también la creación de un banco latinoamericano, que se llamaría luego el Banco del Sur. Es decir, toda una arquitectura para enfrentar al dólar, para enfrentar la dictadura del imperio, como decían y dicen los habitantes de este mundo paralelo llamado socialismo del siglo XXI. Y claro, ya cuando asume Correa, entonces son dos países los que enganchan y asumen esta iniciativa y deciden crear a nivel regional, subregional de los países de la llamada Alianza Bolivariana, ALBA, el sistema de compensación Sucre. ¿Para qué debía servir? Para facilitar el comercio exterior entre los países, digamos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Entre los 5 países. Entonces, Ecuador exportaba a Venezuela, Venezuela exportaba a Ecuador y había una compensación. Hoy Ecuador exportó 20, Venezuela exportó 21, entonces compensamos y tenemos uno a favor o en contra. Esto que nació como una supuesta buena iniciativa tenía un hecho particular con cualquier sistema de compensación, que era una moneda virtual, es decir, una moneda ficticia creada que se llamaba el Sucre, que se llama todavía porque está vigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, este sistema de compensación regional acaba convirtiéndose en un mecanismo de exportaciones ficticias y exportaciones sobrevaloradas exclusivamente entre Ecuador y Venezuela. Y no desde Venezuela hacia Ecuador, no, exclusivamente. El 99% son exportaciones desde Ecuador a Venezuela. ¿Y por qué Ecuador? ¿Por qué Ecuador? Porque Ecuador es el único país que tiene una moneda, que es el dólar. Y hablamos de operaciones ficticias porque en efecto no había ningún tipo de producto que llegue a su destino supuesto, que es Venezuela. El caso emblemático para visibilizar las exportaciones falsas es el caso de la empresa Fondo Global de Construcción, que fue creada por este nombre que todo el mundo habla y no sabe mucho qué es Alex Saab Morán, un barranquillero, un colombiano de origen libanés, que fue extraditado recientemente desde Cabo Verde a Estados Unidos, está procesado en los Estados Unidos por lavado. Este señor crea una empresa en Colombia que se llama Fondo Global de Construcción. Su socio es Álvaro Pulido Vargas, un narcotraficante colombiano que no se llamaba así, se llamaba, su nombre original era Germán Rubio Salas,
¿Y qué hace este narcotraficante? Como estaba condenado, pagó una condena, incluso quería lavar su imagen, ser otra persona. Entonces mata jurídicamente, se suicida jurídicamente. Es decir, Germán Rubio Salas deja de existir, va y crea una falsa partida de defunción y asume el nombre de otro muerto. Este muerto estaba muerto en la Florida. Básicamente, Álvaro Pulido es un alias. Claro, es un muerto, un colombiano que murió en Fort Lauderdale, en la Florida, en el 2005, y asume el nombre de un muerto y le da vida. Álvaro Pulido Vargas es un muerto vivo. Entonces, claro, entra al mundo delictivo con este otro nombre para no ser identificado. Y así, entonces, forman esta empresa Fondo Global para exportar, ¿qué? A Venezuela. Para exportar desde Colombia casas prefabricadas para que Hugo Chávez se llene la boca entregando casitas a los pobres venezolanos, 4,000 viviendas prefabricadas. Pero como Colombia no tenía casas, deciden venir al Ecuador, que tampoco tenía casas prefabricadas ni materiales, porque Ecuador es un país industrialmente mucho menos desarrollado que Colombia, y crean la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador. Fonglocons. ¿Quién crea? El socio del muerto vivo o el vivo muerto de Álvaro Pulido Vargas, y aparece un tercer nombre que es Luis Eduardo Sánchez Llanes como socio minoritario de Álvaro Pulido, una empresa creada en Guayaquil, en Durán específicamente. Y entonces Ecuador empieza a exportar algo que no producía. Es ahí cuando encontramos entonces la relación ya política con Ecuador de este grupo. Exactamente. ¿Por qué vienen a Ecuador? Si Ecuador no es una gran potencia que fabrique puertas, inodoros, etcétera, etcétera. Y menos para exportar. Y menos para exportar, pues tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque este es el único país que tiene dólares. ¿Sí? Entonces era clarísimo. Lo que queremos es ensamblar un sistema de lavado de dinero sucio, venezolano principalmente. Entonces aquí viene la gran trampa. Una empresa venezolana que se llama ELM Import, de propiedad de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, domiciliada en Caracas, que está vinculada a Fondo Global Venezuela, porque también hay una Fondo Global Venezuela, firma un contrato de exportación por $350 millones con su hermana gemela ecuatoriana Fondo Global de Construcción, y utilizan el sistema Sucre creado por Rafael Correa y Hugo Chávez. Y aquí viene entonces, la empresa venezolana deposita deposita bolívares, la moneda local venezolana, el equivalente en dólares, ¿sí? Supuestamente, al banco operador venezolano, un banco privado, y el banco operador venezolano le notifica al Banco Central de Venezuela que esta empresa ELM Import va a importar 350 millones en casas prefabricadas desde Ecuador, y ahí entra el Banco del Alba, que fue creado para esto. El Banco del Alba es el banco compensador, ¿sí? Y ahí se transforman estos bolívares, se transforman en sucres. En la relación un sucre, 1.25 sucres, $1. Y de ahí se notifica al Banco Central del Ecuador para que le pague a la cuenta de la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador a través de un banco operador. En dólares. En dólares. Dos bancos utilizó Fondo Global, Banco Territorial y el Banco Amazonas. Y aquí viene la gran trampa. El dinero venezolano se demoró 6 meses en llegar. O sea, los bolívares se quedaron en el Banco de Venezuela, en el Banco Central de Venezuela, y el Banco Central del Ecuador adelanta el dinero para entregar a Fondo Global los dólares. Y esto se llama peculado. ¿Por qué? Porque el Banco Central del Ecuador toma los dólares de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Y esto es un delito. Es decir, adelanta el Estado ecuatoriano los dólares que no tienen los venezolanos y le depositan en la cuenta de Fondo Global de Construcción. ¿Y qué pasó en esas cuentas? De esas cuentas salió el dinero inmediatamente a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos, generándose esta estafa o este mecanismo de lavado. Viene entonces ya el nuevo capítulo, y es la revelación de estos viajes flash que hicieron en su momento Alex Saab, y también entiendo entra en esta trama la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Aquí hay un punto intermedio que es lo que le serviría a la justicia americana. El año 2016, la Fiscalía el año 2013 abre varios expedientes en contra de Álvaro Pulido Vargas, Luis Eduardo Sánchez Llanes y otro más. Y finalmente el año 2016 son sobreseídos todos. Todos los socios de Alex Saab son sobreseídos, y $56 millones que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador, dinero sucio, ¿sí?
es devuelto por orden judicial. Y esto es muy importante. ¿Quiénes participan en la defensa de Fondo Global y de Álvaro Pulido? Jorge Zavala Egas es el abogado de Álvaro Pulido y Fondo Global, y él recibe de estos 56 millones de dólares liberados durante la justicia del gobierno de Correa, recibe 3.8 millones de dólares por honorarios, y esta plata pasa a depositarse en el Citibank de Miami. Es decir, este punto es importante. Dinero sucio, ¿sí?, acabó en un banco de Estados Unidos. Y lo más importante, el resto del dinero, casi la mayoría, acaba en manos del presidente de la Liga Pro, que es Miguel Ángel Leor Centeno. Él recibe personalmente 6 millones de dólares que deposita en su cuenta del banco Biscayne Capital de la Florida. Y el resto, cerca de 30 millones en 3 empresas offshore, 2 panameñas vinculadas a él. Es decir, más de 36 millones de dólares acaban en manos del presidente de la Liga Pro. Es decir, ¿dónde se fue el dinero? Se fue a paraísos fiscales y una parte al estado de la Florida. Y ahí viene entonces la relación de que este dinero, ¿de quién es? Este dinero es de Alex Saab y de Álvaro Pulido, porque ellos son los dueños de Fondo Global. Y eso es lo que tiene que decirle Pero a la justicia hay ya americana. Beneficiarios en Ecuador. Pero por supuesto. Confirmados. Y se entiende que el día 5 de diciembre, es decir, a pocas horas, que irá que inicia el juicio. Que inicia el juicio en los Estados Florida. Unidos. Bueno, empieza el juicio. Alex Saab tendrá la posibilidad de decir si recibió o no los 56 millones de dólares o esta plata se quedó en manos de Miguel Ángel Leor y otros operadores intermedios. Ahora, en esta trama, en esta ecuación del caso Alex Saab aparece Luis Sánchez, que lo hemos ya mencionado, y es hermano de Jaime Sánchez, y ahí viene ya el vínculo político. Claro, entonces, cuando aparece el socio de Álvaro Pulido acá en Ecuador, en Fondo Global, empieza a aparecer una figura trascendental que no se separa, que es como la sombra de Rafael Correa. La prensa hizo varias investigaciones desde el año 2007, 2008. Este nombre es Jaime Francisco Sánchez Llanes, hermano de Luis Eduardo Sánchez. Son de nacionalidad ecuatoriano-venezolana. Y Jaime Sánchez declara a la Comisión de Fiscalización que efectivamente él fue asesor de Rafael Correa, cobraba en la Presidencia de la República, también en la SECOM, y hasta el año 2014 que fue asesor de José Serrano en el Ministerio del Interior. Nosotros hemos logrado acceder a información especial, reservada, pero lo puedo decir sin ningún problema. Este señor ha viajado tiene 29 vuelos, si no me equivoco, 29 vuelos privados desde el año 2007. Le han pagado, o se ha pagado, eso es lo que tenemos que investigar, y tiene que investigar la Fiscalía de este país y de Estados Unidos, vuelos privados a Rusia, a Bélgica, a Nicaragua, a El Salvador, a Haití, a Alicante. ¿Sí? Hay un denominador común ahí. Es decir, ¿quién le pagó los aviones privados a Jaime Sánchez para que viaje el mundo como un magnate? ¿Y para hacer qué? Eso es lo que estamos investigando. Fue él, ¿sí? Él, de acuerdo a la versión del exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, declarando ante la Comisión de Fiscalización que Jaime Sánchez, el año 2013, visitó al presidente del directorio del Banco Central del Ecuador como asesor de Rafael Correa para presionar a favor de Fondo Global de Construcción, que ya estaba siendo investigada por la justicia. Son las declaraciones de Mateo Villalba, gerente del Banco Central de esa época. Y bien, bueno, en este caso seguramente saldrán varios nombres y varios nombres nuevos que se han ido. Y también aparecen nombres como Piedad Córdoba. Hay un vuelo, al menos uno. Viene Piedad Córdoba con Alex Saab y su hijo a Quito en marzo del año, en julio del año 2013. Y ese avión, el avión en el que llega Piedad Córdoba, que era la madrina de Alex Saab y también madrina de las FARC, ese avión pertenece a una empresa americana que está siendo investigada y sus dueños procesados por narcotráfico. Sí, de hecho la aeronave, según las notas de prensa, estuvo involucrada en 5 delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, también distribución de cocaína con el conocimiento de que esta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero. Bueno, son varios procesos que enfrenta en Estados Unidos, entonces está claro un poco cuál es la línea de operación de esta aerolínea y de la gente que viajaba entonces, en esta aerolínea. Finalmente, en este capítulo, nosotros intentamos aprobar este informe el día viernes, ojalá así sea.
y luego el objetivo es llevar este informe ante la justicia de los Estados Unidos. También una copia haremos llegar a la Fiscalía de Colombia, donde hay otro expediente abierto, y obviamente a la Fiscalía de Ecuador. Y bien, nos queda corto el tiempo para no dejar en el aire el caso ISPOL. Mucha atención también a los afiliados y beneficiarios del Seguro Social de la Policía. Aquí durante esta última semana se han hecho algunas revelaciones a propósito de la asistencia penal llegada a nuestro país por parte de Estados Unidos. Ahí se revela ya la existencia de cheques pagos por decenas que ha hecho Jorge Cherres a varios involucrados en esta trama, ahora involucrados, o ahora al menos vinculados en esta trama del caso ISPOL. Los cheques terminaron en manos, el dinero en manos de exdirectivos del ISPOL y gente relacionada con la administración del ISPOL de esa época. ¿De qué personas hablamos y de qué montos? El gran quiebre o un quiebre importante se produjo el día de la comparecencia de José Serrano a la Comisión de Fiscalización. Él fue por lana y salió literalmente trasquilado cuando hacía una exposición de documentos que supuestamente no se habían entregado a la comisión, pero ese rato yo exhibí un cheque de $230,000 firmado por Cherres y dirigido a su amiga personal, la señora María Paula Christensen, para sus negocios de spa. Eso cambió de alguna manera porque puso un gran reflector de la ruta del dinero. La ruta del dinero que está en manos del mago Cherres, que escapó también de la justicia americana. En manos de Cherres están $693 millones, si no me equivoco la cifra, manejados tanto en los mecanismos swap, en los bonos del pacto de recompra y también en los bonos puros. Estamos hablando de una cifra enorme. 704 millones de dólares. 700 millones de dólares. Ahora, yo había revelado también algunos cheques ya, además de este cheque de los $230,000, cheques girados que ya se han hecho públicos a nombre de varios funcionarios del ISPOL, del directorio del ISPOL. Está John Luzuriaga, 35,000, está Freddy Corrales, está un señor que asistió, el jefe de inversiones, que dijo que ni siquiera conocía a Cherres, ni no conocía casi dónde funcionaba el ISPOL. Ese señor Auquilla recibió $100,000. En total $100,000, claro. John Luzuriaga recibe $269,000. Y hay otro cheque de $25,000 también que recibe Auquilla. Y ahora tenemos un cheque que acaba endosado, si no me equivoco, a favor, a nombre de Antonio Javier Neira Menéndez, por $418,616. Creo que este cheque amerita una respuesta, toda vez que el hijo fue uno de los representantes de la Casa de Valores, de una de las casas de valores que estuvo vinculado a este problema. Que es parte de uno de los procesos penales que se derivan del gran caso de peculado. Citadel. Caso Citadel, el caso DC Vale y el caso Ecuador también, que son los otros casos derivados de ISPOL. Exactamente. Estos documentos están siendo incorporados en estas horas al informe que llevaremos a aprobación de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es la lectura de estos pagos? Hay decenas de cheques y hablamos de montos importantes, superan los $200, $300, $400,000 en pagos hechos por Cherres casualmente después de las inversiones recibidas del ISPOL. Primero confirma una relación más allá de la formalidad de que se vieron alguna vez para entregarle una condecoración, un homenaje al señor Cherres por sus aportes a la tragedia del terremoto. No. Aquí hay una relación mucho más de fondo entre el exministro del Interior, José Serrano, su amiga María Paula Christensen y este tipo que es uno de los principales cabecillas de esta gran estafa jamás vista en la seguridad social de la policía. Son $940 millones. Yo pienso que ahí está la gran ruta del dinero, pero la gran responsabilidad está de las altísimas autoridades, no solo de control de la época del correísmo y el morenismo. Estamos hablando de responsabilidades que aún no han sido tocadas, de altos capos que no han sido aún ubicados, puestos de dedo encima. Ministros del Interior, superintendentes de bancos, superintendentes de compañías, funcionarios de alto nivel del Banco Central del Ecuador y también, por supuesto, del Ministerio de Finanzas, porque aquí estamos hablando de bonos. Se trataba de canjes de bonos de deuda interna por bonos de deuda externa. Esto prácticamente todo fue una gran estafa. Y las autoridades de control dejaron pasar. Ellos sabían del cometimiento de estos delitos y también la alta cúpula policial. Es decir, lo que yo digo en este caso, cuando a un pobre le asaltan, uno llama a la policía. Pero cuando le roban a la policía, ¿a quién pide a gritos auxilio a la policía? O sea, robarle a la policía es un tema sin nombre en este país.
Increíble. Agradecemos a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Nos ha referido detalles sobre el caso de Alex Saab y el caso Ispol, que se encuentran ya en una etapa decisiva. Conéctese a nuestras redes sociales FM Mundo y FM Mundo Live.